Esperemos que la palabra sea de edificación para los de la mañana, así como también será para los de la tarde. Yo creo que sí, hermano. Y hay algo que me llama poderosamente la atención. Por eso titulé el mensaje El yugo de la manipulación. Es algo que estuve pensando en relación al título del mensaje y me causó curiosidad algunos textos bíblicos, en especial uno que vamos a leer en unos minutos, en relación a esto. Cuando hablamos de manipulación, eso siempre ha existido a lo largo de la historia. Y me llama poderosamente la atención, amados, porque hubo un personaje, un hombre que se le catalogó el maestro de la manipulación. A este hombre fue un hombre que vivió en los años 1930, 1940. Su nombre es Joseph Goebbels. Joseph Goebbels. Para no enredarme con ese apellido, que es alemán, por cierto, voy a llamarle Joseph. Joseph fue catalogado en la historia lo catalogó como el maestro de la manipulación. Él fue, por supuesto, un alemán y él era quien controlaba lo que era la propaganda del partido y del gobierno nazi. Él fue el que controló desde el año 1933, cuando lo ascendieron o cuando lo colocaron como canciller. A él le dijeron, por sus habilidades de convencimiento, le dijeron que iba a ser el artífice, ¿no? O el que iba a estar a cargo de lo que eran los medios, lo que era propaganda. Y él hizo muy bien su trabajo. Desde el año 1933, él comenzó a programar lo que eran los desfiles del partido. Él comenzó a organizar todo lo que tenía que ver con las marchas, con los actos de concentración, con los discursos del Führer, con los discursos de Hitler. Y él lo hizo tan bien, que fue considerado el segundo hombre, cuidado, está entre el segundo y el tercer hombre más poderoso de la Alemania nazi. Después de Hitler, posiblemente estaba él compitiendo con un general. Por eso digo segundo o tercer hombre, porque todos los discursos de Hitler pasaban por las manos de este hombre. Era un hombre bajo, aproximadamente 1,50 m de estatura. No calificaba para ser raza aria, pero tenía un poder de convencimiento y de manipular a la gente de tal manera que logró obtener ese título. Y él decía que era necesario entrar en las casas y en los hogares de Alemania. Él decía, necesitamos entrar en cada casa de Alemania. ¿Cómo lo hacemos? A través de los medios. Y él elaboró un programa bárbaro, hermano, sorprendente, llamativo, los colores, todo lo que tenía que ver con propaganda nazi era producto de este hombre llamado Joseph. Por eso fue catalogado y es catalogado como el maestro de la manipulación. Este hombre se le conoce como el que promovió el odio a los judíos. Sabíamos que Hitler tenía una inclinación de que no le agradaban mucho a los judíos por su prosperidad. Si usted tiene la oportunidad de ver, dura 3 horas, la película La lista de Schindler, se la recomiendo, hermano. No le voy a echar cuento de la película, pero véala. Véala, y si puede verla 2 o 3 veces, véala 2 o 3 veces. Porque habla más o menos de lo que sucedió en un tiempo, en una época de la Alemania nazi. Y es sorprendente, de verdad que es sorprendente lo que sucedió con este hombre, porque él comenzó a forjar la propaganda y comenzó a forjar la manipulación dentro del pueblo. Él lo logró. De tal manera que promovió el odio a los judíos. Es más, en la historia
antes de la Segunda Guerra Mundial, en la historia se conoce como una noche muy triste para los judíos, entre muchas, ¿no? Pero esa noche en específica está registrada en la historia como la noche de los cristales rotos. ¿Sabe quién promovió y quién incitó a esa violencia? Joseph, a través de sus propagandas. Él sembró y tuvo la oportunidad de entrar en cada hogar judío, en cada hogar alemán, que los alemanes comenzaron a tenerle odio al judío. Y una noche los alemanes se organizaron, fueron a los negocios que eran muy prósperos. Los negocios de los judíos eran muy prósperos. No existía tal cosa como conocemos acá de las Santa Marías. Sus fachadas eran de vidrio. Y normalmente el pueblo alemán destruyó los negocios de los judíos. Y por eso se le llama la noche de los cristales rotos. Rompieron todos los cristales, todas sus fachadas. Entraron, saquearon, hicieron desastre. Que cuando Joseph vio que la cosa se estaba un poco alborotada, había saqueo, había de todo en Alemania, le preguntó al Führer, le preguntó, ¿qué hacemos ahora? El Führer le dijo, cálmate, no te preocupes, deja para que los judíos aprendan quiénes son los que mandan. Él fue el que promovió el odio. Es más, este personaje estuve investigando cuando conseguí el título del mensaje, tratando de armar el mensaje, ¿no? Para poder comunicar esta verdad. Y encontré que este individuo, yo creo que sí, ya usted va a ver que era alguien que lo poseía un espíritu. Él fue quien convenció al pueblo alemán a invadir a la Unión Soviética. Si había un ejército muy poderoso, era el ejército de la Unión Soviética. Y Alemania se atrevió a invadir la Unión Soviética gracias a la manipulación de Joseph. Un individuo de 1,5 metros de estatura. Usted dirá, pero bueno, ¿qué tienes en contra de los bajitos? No, nada. Sino que me llama la atención que era 1,5 metros de estatura. Me llama poderosamente la atención porque tampoco el hombre era bonito, reunía las 4 F, como dicen. Era feo, feíto, flaco, flaquito. Que no hay nada en contra de los flaquitos, pero es para que rime las 4 F. Por si acaso los flacos dicen, ay, claro, como que está gordito. Bueno, 2F y 2G, pues. Feo, feíto, gordo, gordo, no, pero es que era flaquito. Era flaquito, era así, escurridito el hombre. Y era chiquitico, eso no le metía miedo ni prendía un candela, hermano. Pero la habilidad que tenía para manipular, o sea, como usted y yo dijéramos, tenía una labia. Soy muy labioso, tenía una labia que convencía a cualquiera. Convenció a Hitler. Hitler dijo, este es el hombre que yo necesito aquí fue canciller de Alemania. Y me llama la atención eso porque recuerden que la raza aria era quienes, los catires altos, ojos azules, todos encuerpados. Los que no eran así, aniquiladitos. ¿Y qué pasa con tanto convencimiento que tenía que a él lo dejaron colar? Como Jesús le dijo a los fariseos, no, hombre, ustedes colan el camello y dejan pasar mosquito. Algo así pasó con él. Porque tenía un poder tan grande de manipulación, de convencimiento para el mal, que hizo un desastre. Mire lo que ocasionó. Yo estoy convencido que la Segunda Guerra Mundial se consolidó por él. Porque si no fuera por esta pieza importante en la Alemania nazi, la Segunda Guerra Mundial a lo mejor no hubiese escalado tanto. Frases como, por ejemplo, la que voy a mencionar ahorita, se han arraigado en nuestra sociedad y hoy día también nosotros la usamos y creemos, y muchos gobiernos creen esta máxima o esta frase. Por ejemplo, él fue el que popularizó o implantó esta frase: una mentira 1000 veces dicha se convierte en una gran verdad. Lo dijo él. Eso nació de Joseph, este alemán. En una oportunidad, cuando estaban invadiendo la Unión Soviética, él dijo lo siguiente: ya no necesitamos herir los sentimientos de nuestros enemigos. Ahora ya les damos miedo. Logró sembrar el terror
en medio del mundo y a través del miedo logró manipularlos. Hay dos frases claves que he dicho: la mentira y el miedo. Son armas indispensables del manipulador. El manipulador nunca te usará como un títere, y ahorita vamos a ver eso porque tenemos que incapacitar eso, tenemos que cortarlo, y eso no se corta con ¿cómo es que dicen? Transmutado, cancelado. No, eso no se cancela así, con nada más decirlo. Hay que hacer algo. Y bueno, y en esta noche espero en el Señor de que podamos tener las herramientas para no dejarnos manipular. Mujeres que no se dejen manipular por el labiero, y hombres tampoco, hombres que se mantengan firmes ante las lavieras. Pero sí, personas que están en autoridad, que se mantengan firmes en sus decisiones y no dejarnos controlar ni por el temor, ni por el miedo, ni mucho menos por la mentira, cosas que son herramientas de los manipuladores. Imagínense el daño que ocasionó Joseph Goebbels. Imagínense el daño que puede ocasionar un manipulador. Si vemos la historia de la Segunda Guerra Mundial, vemos millones de muertes a raíz de un manipulador. La Europa quedó destruida. Yo soy nieto de un italiano, y es posible que yo esté vivo por esa guerra, porque la devastación era tal que mi abuelo tuvo que emigrar a Venezuela. Mi papá en estos días me comentaba que la nona, la mamá de mi abuelo se recuerda, él dice, no, yo lo recuerdo cuando sonaban las alarmas de que iban a bombardear, y la nona agarraba los agarraba a ellos y trataba de esconderlo. Era un niño, pero fue tal la devastación que, por supuesto, mi abuelo fue creciendo en medio de tantas carencias y en medio de tanta deuda familiar. Él dijo, me voy a Venezuela. Hay un barco que va a África, un barco que va para Venezuela, me voy a montar en ese. Y llegó a Venezuela. Ahí fue cuando se conoció a mi abuela, y bueno, ya ustedes más o menos se pueden imaginar la historia de amor. Nació papá conoció a mamá, y bueno, etcétera, etcétera. Pero las secuelas que dejó este manipulador fueron desastrosas, fueron bárbaras. Millones de familias desplazadas, historias que hoy día están en la memoria y en muchas otras están registradas, de lo que sucedió, del sufrimiento que hubo en esta Segunda Guerra Mundial. Les digo algo, no solamente sucedió en la Segunda Guerra Mundial, aquí también hay una historia. En las Escrituras podemos encontrar una historia campante y sonante en cuanto a la manipulación, en cuanto al poder controlador, querer controlar todo. Y es una historia que sucedió aproximadamente en el siglo IX antes de Jesús. No fue en nuestra era como la de Joseph, sino vemos por lo menos esta historia específica 9 siglos antes, aproximadamente 9 siglos antes de Cristo, que nos vamos a encontrar en las Escrituras un personaje tan manipulador, tan controlador, que acabó con una nación. En ese siglo vivió un rey llamado el rey Acab. El rey Acab vivió, y cuando él fue rey, Acab quiso ser próspero y exitoso en su gobierno. Y Acab decidió hacer alianzas, establecer alianzas. Fenicia era una región donde estaba Tiro, Sidón, toda esa área. Y allí eran donde estaban los puertos más importantes de la antigüedad. Los puertos donde llegaban toda mercancía marítima. Era necesario Tiro y Sidón.
Y Acab quería tener acceso a esos puertos. Y cuando Acab vio la oportunidad de establecer alianzas con el rey de Sidón, de esa región, Acab le pidió a su hija, y el rey fenicio le entregó a su hija, y el nombre de su hija ya usted lo debe tener en mente. Por supuesto que es la hija del diablo, Jezabel. Como decimos, el diablo en paz. Y le doy gloria a Dios por estos dos nombres que le di. No necesariamente tiene que ser mujer. Porque si yo solamente me hubiese enfocado en Jezabel, a lo mejor me meto en problemas. No, Joseph también tenía el espíritu de Jezabel. Y hoy lo vamos a descubrir. Hoy vamos a descubrir este espíritu maligno, demoníaco de Jezabel. Un espíritu controlador, un espíritu manipulador que acaba hogares, acaba naciones, acaba la historia de una humanidad, acaba instituciones y organizaciones, destroza vidas, acaba iglesias. Y es el espíritu jezabélico, que no ha dejado de operar en la historia, todavía está vigente, campante y sonante. Por ejemplo, la historia de Acab y de Jezabel la podemos encontrar en Primera de Reyes y Segunda de Reyes. Y por ejemplo, quiero leer como referencia un texto bíblico ahí en Primera de Reyes, el capítulo 16. Primera de Reyes, capítulo 16. Ahí es cuando vamos a darnos cuenta, cuando el momento en que Acab decide hacer alianza con esta nación. Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 31. Miren lo que dice, la segunda parte de ese versículo bíblico. Dice: y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Mire algo. Hay algo muy curioso acá. Dice que tomó a Jezabel por mujer. Era hija del rey de los sidonios, la región de Tiro y Sidón, Fenicia. Y dice que sirvió a Baal, dejó de adorar a Dios y se fue en pos de los dioses de sus vecinos. Acá tuvo una intención, podemos decir, una buena intención comercial, pero cuando se casó con Jezabel, Jezabel estaba muy firme en sus convicciones, en cual en ella operaba un espíritu manipulador, controlador. Y me es curioso porque tan débil era Acab que se dio a las pretensiones de Jezabel, se dio ante no servir a Dios, al Dios de sus padres. Y me pregunto, ¿dónde está esa fortaleza en cuanto a la comunión con el Señor? No la tenía, porque si la hubiese tenido no hubiera buscado ese tipo de alianzas para comenzar, el cual esa alianza, en lugar de traer beneficio para la nación de Israel, trajo fue miseria y destrucción. Fue en el tiempo de Acab donde Israel experimentó 3 años de sequía, porque no se adoraba al único Dios verdadero, por influencia de una manipuladora y una controladora como Jezabel. Influenció tan tremendamente en Acab, que Acab hacía lo que ella decía. Y podemos decir que Acab fue el títere de Jezabel, lamentablemente. Acab fue el títere de Jezabel. Y si hay algo que podemos o que hemos construido a lo largo de lo que he dicho hasta ahora, podemos rescatar algunas cosas. Podemos rescatar que este espíritu manipulador y este espíritu controlador no opera si no hay temor. Porque él trata de infundir temor. Satanás dice, bueno, voy a infundir temor, utiliza a una persona para manipular y lo hace a través del temor. Y me llama la atención porque no es solamente temor, sino que también
es movido y siembra lo que es la intimidación. Lo hizo Joseph, lo hizo Jezabel, y lo han hecho muchos otros personajes a lo largo de la historia que se han dejado gobernar y se han dejado poseer por este espíritu. Quieren gobernar a través del miedo, quieren gobernar a través de la intimidación. Y no solamente eso, sino que si hay algo que Jezabel busca, y es acallar la verdad. Porque no solamente ese espíritu está fundamentado en el temor, en la manipulación, en el miedo, sino que también en la mentira. Porque ellos, acallando la voz de Dios, acallan la mentira. Perdón, callan la verdad. Ellos acallando y diciendo la voz de Dios tiene que ser silenciada como dé lugar, para que la voz de la mentira sea la que esté como trompeta. ¿Y por qué usted cree que ella mandaba matar a los profetas de Dios? Eso lo dice Primera de Reyes capítulo 18 versículo 4. Primera de Reyes capítulo 18 versículo 4 dice que había un profeta llamado Abdías, que habían 100 profetas y los escondía en cuevas. Ahí lo dice ese texto bíblico. Primera de Reyes capítulo 18 versículo 4 dice que Abdías agarraba por grupos de 50, hizo 2 grupos de 50 y los escondía en cuevas, viendo las amenazas de Jezabel, porque quería callar la verdad, taparle la boca supuestamente a los hombres de Dios, a los hombres que verdaderamente estaban en autoridad. Y ya a medida lo que vamos hablando, nos vamos a dar cuenta básicamente de esto. Nos vamos a dar cuenta que este espíritu controlador, que la Biblia lo llama Jezabel, escuche, opera en hombres y mujeres. Escuche, opera hasta en familias enteras, ¿saben? En familias enteras opera. A veces sucede lamentablemente en nuestras congregaciones que el pastor es una capa, y detrás del pastor tiene a hombres o a mujeres o a familias que son los que dan las órdenes, y el pastor es un títere. No estoy hablando que el pastor no escuche, no escuche, no acepte sugerencias, veamos, evaluemos, pero que se deje manipular, no. Y mucho menos voy a tomar decisiones en base a temor, porque si no los complazco a ellos, no, señores. Entonces acallamos la voz de Dios, le decimos a la verdad a silencio, para que la mentira sea la que florezca. Eso es un espíritu de Jezabel. Muchas veces confundimos a Jezabel con un espíritu de seducción y pensamos que Jezabel es seducción. No, hermanos, ese déjeselo a Dalila. Pero el de Jezabel no es seducción, que sí hay parte de seducción, pero las características fuertes es temor, mentira, manipulación, querer tener el control de las cosas. Y es que si no tengo el control, están mal. Donde quiera que llegan necesitan poseer, donde quiera que están necesitan tener el control, cueste lo que cueste. A ellos no les importa la gente, a ese espíritu no le importa la gente, nunca le ha importado. Es más, a Satanás nunca le ha importado la gente. A Satanás siempre le ha importado sus propios intereses, y es una característica del espíritu de Jezabel. Le importa son sus propios intereses, no le importa más nada. Le importaban eran sus profetas, cuando lo que hacían era mentir al pueblo, mentir a la nación, y lo que hacían era desviarlos completamente, tanto así que el pueblo estaba totalmente confundido. ¿O no fue Elías quien dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis en 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, servidle a él. Y ahí fue cuando degolló a los 400, creo que 450 profetas de Baal. Y el pueblo estaba como que, bueno, necesitamos una prueba. En realidad se necesita una prueba. Para saber que Dios es Dios, ya bastante prueba tenemos. Escuche lo que dice Gálatas capítulo 2.
Apocalipsis capítulo 2, el versículo 20. Y ahí es donde le vamos, quiero entender que no solamente quedó en el pasado, está vigente. Y hay una voz de Jesús. Hay una voz de Jesús específico para esto. Jesús tiene una reclamación para la iglesia. En esta oportunidad lo encontramos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 20. Una reclamación para la iglesia de Tiatira. Jezabel como humana, como mujer, ya no está. Ella ya murió. Pero escúcheme bien, aunque ella murió, le digo algo, el espíritu sigue vigente. El espíritu está vigente. Y Apocalipsis capítulo 2, versículo 20, escucha lo que dice. Tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, dice que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Mira cuál era el alcance de Jezabel en la iglesia de Tiatira. Seducir a través de enseñanza, porque dice profetiza, y no estoy hablando de profetizar de eventos de futuro, que esa es una profecía que hay. Pero cuando la Biblia dice profetizar, habla de proclamar, que está enseñando, porque dice enseña, está hablando la palabra, está enseñando. Y está seduciendo al pueblo. Aunque Jesús halaga a la iglesia por las buenas obras que hace, pero Jesús le dice algo muy específico a esta iglesia: tengo algo contra ti. Hay algo que tengo contra ti. Dice, conozco tus obras, conozco todo, pero tengo algo contra ti. Y aquí cuando entramos en esta oportunidad, en este texto bíblico, nos vamos a dar cuenta de cómo podemos vencer este espíritu. Este espíritu lo podemos vencer de un dato que nos da este texto bíblico. Porque el capítulo 2, allí en el versículo 20, utiliza una palabra que aunque es una exhortación, nos da un dato muy importante de lo que no se debe hacer. Y esa es la palabra tolerar. Esa es la palabra tolerar. Jesús le dice, tengo unas pocas cosas contra ti. Y las pocas cosas que tengo contra ti es que toleras a esa mujer. Ahora, si nosotros vamos y nos sumergimos en esta palabra tolerar, tuve la oportunidad de investigarla y bueno, doy gracias a Dios por esto, porque dice que es permitir la existencia. Cuando Jesús le dice a la iglesia, a Juan, para que le diga a la iglesia, le dice, diga a la iglesia que ellos toleran a Jezabel. Ellos, escuchen bien, ellos están permitiendo que Jezabel conviva entre ellos. Permitir la existencia. Ustedes permiten la presencia, permiten la práctica o la acción de algo. ¿Eso qué significa tolerar? Están permitiendo algo y sigue el concepto, en lo que uno no está de acuerdo. O sea, están permitiendo algo en lo que tú y yo no estamos de acuerdo. ¿No le ha pasado que usted dice, bueno, yo no estoy de acuerdo, pero ¿está bien? Cosas pequeñas. A veces hay que ser tolerante, ¿no? Pero cuando se trata del espíritu de Jezabel, ahí no hay que tolerar nada. Cuando vemos que están utilizando la manipulación para acabar una institución, para acabar un hogar, para desafiar a una autoridad, y vemos que la autoridad no tiene los pantalones puestos, por así decirlo, usted tiene que hacer algo. Usted dice, bueno, no es culpa mía, bueno, ya es. No, porque tengo unas pocas cosas contra ti, te dice Jesús. Estás tolerando, no estás hablando, no estás confrontando. Estás haciendo que Jezabel haga y deshaga, enseñe cosas que no debe enseñar, haga cosas que no debe hacer, porque eso es tolerar. Estoy permitiendo algo que yo no estoy de acuerdo.
y lo permito aunque no estoy de acuerdo, pero no prohíbo y no pongo ningún obstáculo. No, bueno, allá ellos. Cuando en realidad tenemos parte en el problema. No estoy hablando de que tenemos que andar buscando en la vida problemas. Aquí no hay que tolerar nada y andar por la casa y no tolerar. No estoy hablando de eso, hermano. Estoy hablando específicamente cuando se levanta el espíritu de Jezabel, porque eso no quedó en el pasado. Eso está presente hoy día en el mundo y mucho en nuestras congregaciones. Pero en el mundo, hasta en los hogares cristianos, está eso. Eso está metido. Y si hay algo que nosotros debemos hacer, es que Jezabel, debemos entender que Jezabel necesita no solamente el temor, no solamente la mentira, no solamente la manipulación para poder llevar a cabo sus planes. ¿Sabe qué más necesita Jezabel? Jezabel necesita un Acab. Porque si Jezabel no tiene un Acab, hermanos, tampoco va a tener lugar. Tampoco va a tener lugar. Normalmente Jezabel está detrás de bastidores y normalmente está upando a los que están en autoridad y los está manipulando. A través de cualquier cosa los está manipulando. Entonces la iglesia de Tiatira no estaban de acuerdo. Bueno, está bien, pero no resistían, no había resistencia alguna. No había resistencia alguna a esto, sino que estaban permitiendo que se apoderara de la iglesia de Tiatira. Y era algo muy grave, porque Jezabel nunca va a retroceder, nunca lo hará, amados. Usted no ve que son los buenos o los que salen de la iglesia, de las iglesias normalmente. Y usted le dice, hey, ten cuidado con esto, ten cuidado con esto. Y cuando menos se acuerde, la iglesia se acabó y se volvió y uno dice, Dios, ¿qué pasó? Porque había un espíritu manipulador detrás de cada orden. La autoridad tiene que asumir su responsabilidad. Hermano, mire, yo aquí no puedo decir, bueno, hermano, mire, lo que pasa es que, oye, ustedes saben que no, porque fulanito de tal se va a poner. No, hermano, fulanito de tal nada, la verdad es una sola. Y cuando no hay líderes así, son una presa fácil para Jezabel. No quiero decir que estén siendo manipulados por Jezabel, pero son presas muy fáciles. Cuando yo le digo algo, por lo menos a Isaac, mira, tú sabes que no, porque Juan, no, Juan, ¿qué es lo que corresponde con la realidad? ¿O acaso no tenemos discernimiento de la verdad? Tenemos discernimiento de la verdad. Tenemos discernimiento de la verdad. Y ahí es donde pensamos si Juan está en lo correcto o es Isaac quien está en lo correcto. No existe el espíritu manipulador de Jezabel sin un Acab. Tiene que existir un Acab. Y normalmente los Acab son personas que están en autoridad. Llámese esposo, llámese presidente, llámese pastor, llámese jefe. Personas que están en autoridad. Porque son las que tienen las decisiones. Son las que tienen la última palabra. Ese espíritu nunca va a retroceder a menos que lo enfrentemos. Y esa es una de las razones que Jesús le dijo a la iglesia de Tiatira. Hay algo en contra de ustedes. Y es que están tolerando a esa mujer. La están tolerando. Están permitiendo a esa mujer que enseñe, están permitiendo que haga y deshaga. Ese espíritu los está acabando con esa iglesia, le dijo prácticamente Jesús. Sí, muy bien, hacen buenas obras, hacen esto bueno y lo otro bien, eso es plausible. Pero Jezabel ahí metía, le está arruinando lo bueno que han hecho. Y me llama poderosamente la atención, hermanos, porque no solamente tenemos que confrontar al espíritu de Jezabel, sino que también hay algunas cosas que debemos hacer para poder desenmascararlo, porque él siempre va a operar siempre y cuando esté oculto. Porque recuerden, trabaja detrás de bastidores, en familias,
o en familias, o trabaja detrás, siempre a las espaldas de alguien, pero diciendo, mira, para que el que está en la autoridad vaya y haga, ya sea por temor, por intimidación, y siempre fundamentado en una mentira. Como lo dijo en principio, el objetivo de ella es, o de ese espíritu es, tener el control cueste lo que cueste. No se va a rendir y tampoco se va a someter a nadie. He escuchado personas, hermano, que yo digo, wow, pero ¿será que...? Hay dos razones. Mi pregunta es, ¿tiene el espíritu jezabélico o le falta conocimiento? He escuchado personas decir, yo no me someto a hombre, yo me someto a Dios. Yo digo, tiene esas dos opciones. Tiene el espíritu jezabélico o le falta conocimiento. Porque toda la Biblia hay autoridades en la Biblia. Normalmente las personas que dicen eso, más que todo he escuchado algunas que otras mujeres, yo digo, ¿no se somete acaso a su marido? No, me someto a Dios. Si te sometes a Dios, te tienes que someter a tu marido. Igual el marido, porque no es nada más para uno también, para ellas nada más. La Biblia dice, someteos unos a otros. Bueno, hay que ver cuáles son las exigencias. Yo no me someto y desafían a la autoridad. Yo consigo esas dos opciones. No tiene un conocimiento de las escrituras, o hay un espíritu jezabélico detrás de él o de ella. Otra característica de esto, hermano, es que no le importa a la gente, le importan sus propios planes. Para poder ser exitosa, como lo dije hace un momento, necesita un acá. Necesita alguien, una persona de autoridad que sea fácil de controlar. Y le digo algo, jamás permanecerá ese espíritu en un lugar donde no le cedan el control. No va a permanecer si no le ceden el control. Si le das control, va a permanecer. Pero si no le das el control, ese espíritu no va a permanecer. Pero le recuerdo algo, va a luchar. Satanás va a luchar por tener el control. Va a lucharlo, lo va a pelear. Porque cuando Elías hizo lo que hizo, ella luchó, ella dijo, no, esto no puede estar pasando. Cueste lo que cueste, mañana le hizo una promesa a Elías, te voy a matar. Y bueno, ya vemos todo el desenlace. ¿Qué pasó en Elías? Elías tuvo miedo, hermano. Entró hasta en depresión. ¿Ve hasta donde llega el espíritu jezabélico? ¿Ve hasta donde llega? Uno dice, ay Dios. Mire, hermano, hablo con los líderes de grupos familiares, con pastores, con cualquier persona que esté en inminencia y en autoridad. Nosotros no fuimos llamados al ministerio o a la posición de autoridad que tenemos para agradar a la gente. Fuimos llamados para dirigir a la gente, dirigirla conforme a las escrituras, dirigirla a la cruz de Jesús. Discipular a la gente es eso, ser maestro, dirigirlos. ¿Sabe a quién se debe agradar? Se llama Dios. Y a veces el líder, por querer agradarnos a todos, no encontramos a veces qué hacer. Quiero que fulanito esté contento, pero que el otro también esté contento, pero el otro dice una cosa y el otro dice, ay Dios, ¿qué hago? Hermano, para eso está la verdad. Para eso está la verdad. Que uno dice esto y el otro dice lo otro, y ahora, y hoy, ¿cómo hago? Y de repente, bueno, hermano, hoy vamos a trabajar de esta manera. Entonces el mes que viene traemos otro plan de trabajo. Bueno, hermano, ahora vamos a trabajar de esta manera. Y la iglesia siempre dando vueltas en el desierto, porque nunca hay un norte fijo, no hay una dirección, no hay una visión, si queremos llamarle visión. No hay algo claro y concreto. Y la gente dice, ok, entonces ¿ahora dónde vamos? Y ahí es donde preguntamos, entonces, ¿quién dirige la iglesia?
hablando de iglesia. ¿Quién la dirige? ¿Quién dirige el grupo? ¿Quién dirige tal ministerio? ¿Quién lo hace? Por eso que debemos siempre estar apegados a la verdad. El llamado es agradar a Dios. Jesús murió para agradarlo a Él. Usted póngase a orar y dígale a Dios: Señor, la gente no me quiere. Yo le aseguro que Dios a usted le va a decir: es que yo no morí en una cruz para que te quisiera. Yo morí en una cruz para que lo agradaran a Él. No nosotros. No nosotros agradar a la gente. Ay, queremos que todo el mundo... Déjese de eso. A lo mejor no caiga mal, pero a veces las decisiones caen mal. A veces las decisiones de las personas que están en eminencia caen un poquito mal. Pero por lo menos en mi caso creemos que es lo correcto. Ese cuento de andar que ahora cada grupo familiar es una iglesia, sí, hermano, sí. No, pero hay que tener cuidado porque se la pueden dividir. Hermano, no es mi iglesia, es la iglesia de Jesús. Es la iglesia de Jesús. Toda persona que esté en autoridad, hermano, debe evitar ser un acap. Debe evitar ser un acap. Porque para salir después de ahí, va a costar. Va a costar. Va a costar. No sé cómo le fue a la iglesia de Tiatira, pero va a costar. Y usted preguntará: ok, pastor, ya tenemos que Jezabel nos rodea con temor, con manipulación, nos rodea con toda clase de mentira. Pero ¿cómo podemos vencerlo? ¿Cómo podemos vencerlo? La primera característica o la primera razón para poder vencer a Jezabel, ya lo mencioné, y es enfrentarlo. La oración no es suficiente. La oración es importante y esa es la segunda. Pero la primera es enfrentar al espíritu jezabélico. Porque eso fue la demanda de Jesús en contra de aquella iglesia. Estás tolerando, y si no lo enfrentamos es porque toleramos. No podemos retirarnos y decir: bueno, no, ya me rindo, sin ir al conflicto. Hermano, mire, antes de huir del conflicto, primero tenemos que estar allí dando la cara, dando la pelea. Y si vemos que, bueno, no, chao. Porque sucede con nosotros. A veces, para que las cosas marchen bien en el hogar, no queremos conflicto, nos quedamos calladitos. Y bueno, vamos a hacer esto así. Es como un ejemplo muy mínimo. Pero los problemas jezabélicos son mucho más que de qué color vamos a pintar la casa. Son mucho mayores que qué es lo que se va a cocinar hoy o qué compramos, si compramos esto, compramos lo otro. No, los problemas jezabélicos trascienden. Por ejemplo, llamado Joseph, llamado al Jezabel. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Martín Lutero? Martín Lutero en la dieta de Worms. Cuando le dijeron: Martín Lutero, estos son tus escritos. Martín Lutero tenía miedo, pero él enfrentó con valentía la que llaman Santa Inquisición, o llamaban Santa Inquisición. La enfrentó con valentía, porque él sabía que iba a morir si él aceptaba que esos escritos eran de él. Y Martín Lutero no dio la respuesta la primera noche, hermanos. Martín Lutero tuvo que pedir un tiempo. Martín Lutero dijo: denme un tiempito, quiero pensarlo, denme una noche más, porque estaba asustado. Porque la manipulación infunde miedo, infunde temor. Y allí en esa dieta estaba orquestado ese gran plan, el plan de la Inquisición. Y él al final reconoció que sí eran de ellos y que no se podía retractar, aunque de manera muy tenebrosa, él estaba muy asustado. Pero ese espíritu hay que enfrentarlo con valentía, hay que enfrentarlo, no tenemos que acobardarnos. Aunque tengamos miedo, nos tiemblen, pero hay que enfrentarlo. Porque nos vamos a enfrentar con personas que están en autoridad.
Y no solamente eso, sino que debemos de cuidar nuestro corazón. ¿Saben por qué? Porque normalmente cuando vemos estos tipos de eventos, nuestro corazón se llena de ira y de amargura. Y cuando vamos a hablar, hablamos con tanta rabia y empezamos a acusar y estamos cayendo en las artimañas del error. ¿Y cómo cuidamos nuestro corazón? A través de la oración, hermanos. Ahí es donde entra en escena la oración. Entra en escena la oración. Usted dice: Señor, voy a hablar, yo necesito hacer tal cosa y tal aseveración, pero te pido, Dios mío, que pueda exhortar con mansedumbre, que pueda ir y pueda hablar y no gritar, y que mi corazón no se llene de odio, no se llene de amargura. No, Señor, porque vamos a hablar es con una persona, y nuestra lucha no es contra esa persona, sino con huestes celestiales que están gobernando los pensamientos y las decisiones de esa persona. Y creo que este puede ser el tercero, hermano, que logré rescatar. Y es que este espíritu jezabélico no se vence con la mentira. Hay que confrontarlo, pero se confronta con la verdad. Tampoco podemos decir será o no será o qué será. No, ninguno será. Y debemos de estar seguros de lo que vamos a decir, seguros de nuestras convicciones, seguros, no sea que nosotros seamos los que estemos siendo manipulados, porque la verdad es la que vence la mentira. No vamos a vencer la mentira con más mentira. Y Jezabel construye, este espíritu construye su manipulación a través de la mentira. A través de la mentira es que Jezabel construye su manipulación, a través del temor. ¿No dice la Biblia que el perfecto amor echa fuera el temor? Lo dice las Escrituras. La Biblia dice que es Dios quien ha derramado su amor en nuestros corazones. A ver, cuando nos sintamos temerosos de estas cosas, tenemos el amor de Dios. Por eso sirve la oración. La oración trata con nuestro corazón. La oración trata con nuestra mente, con nuestra vida. Y nos ayuda a ordenar las palabras. Nos ayuda. Les recomiendo algo, hermano. Mire, yo les digo algo. Esta es una batalla que vale la pena luchar. Normalmente decimos: no soy persona de problema. Y eso está bien, eso está bien. No estoy diciendo que después que salgamos de aquí vayamos y busquemos problemas por doquier. Vamos y de nuevo todo el mundo y vamos aquí. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que si de verdad estamos involucrados en una situación, vamos a enfrentarlo. Vamos a enfrentarlo. Ese es nuestro deber. Si ya sea en nuestra casa, ya sea en nuestra iglesia, ya sea en nuestro grupo, ya sea en nuestro trabajo, vamos a enfrentarlo. Y usted y yo, como hijo de Dios, como hija de Dios, después de pasar una intimidad con Dios, horas orando, yo le aseguro que vamos a ir no en busca de pleito, vamos a ir en busca de presentar la queja y presentar la verdad y decirlo, y decir: mire, esto es así, está ocurriendo esto, pero con la verdad como estandarte, no con la mentira. Y eso es lo hermoso de esto, eso es lo hermoso del cristianismo. Porque mientras en Jezabel hay mentira para manipular, en usted y yo hay verdad para liberar. Mientras en Jezabel hay temor para aprisionar, yo creo que en nosotros está el amor de Dios para poder traer libertad y paz a los corazones. Es una batalla que vale la pena luchar. Y siempre cuando hablo de estas cosas me recuerdo de lo que son las Torres Gemelas, hermano. Se recuerda cuando se estrellaron esos aviones por allá. Algunos no habían nacido todavía, pero hay otros que sí. ¿Quién no había nacido en ese entonces? No, creo que aquí todos habíamos nacido. No, Isaac creo que no había nacido. A ver, 2001. No, sí, porque no habían nacido. Bueno, cuando esos avioncitos se estrellaron contra las Torres Gemelas se vinieron abajo. Y en uno de los relatos de uno de los bomberos, porque muchos bomberos murieron en su deber, una persona dice que estaba huyendo del conflicto, porque sí que había un gran conflicto, las torres se iban a caer.
Y una persona decía, yo estaba corriendo en oposición, huyendo del conflicto, pero me causó curiosidad que otros iban hacia el conflicto. Y en una oportunidad le preguntaron a uno de los bomberos que sobrevivió, que no les cayó ese edificio encima, porque estaba rescatando a alguien y cuando salió el edificio se vino encima, y le preguntaron, ¿por qué lo hiciste si tu vida estaba en peligro? Las palabras de él fueron, es el deber. Mi deber en ese momento era huir, no del conflicto, sino hacia el conflicto. Era mi deber. No estoy hablando, repito, que nuestro deber siempre está metido en problemas. Pero en el techo donde vivimos, tenemos que hablar. Si somos varones y tenemos una familia, hay que hablar. Si estamos en una empresa y tenemos cargos de importancia, hay que hablar. Apocalipsis capítulo 2. Mire por qué también vale la pena pelear esta batalla. Mire las promesas de Jesús. Allí mismo en la iglesia de Tiatira, el capítulo 2, versículo 24 dice: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. No vamos a interpretar ni explicar el texto bíblico, pero sí vale la pena luchar. Sí vale la pena luchar. Así que, bienvenido. Esa lucha, yo creo que debemos de hacerla. Debemos de levantarnos. Y si es de huir, tenemos que huir al conflicto cuando sea necesario. Cuando sea necesario. Así que tengamos cuidado y tengamos ese discernimiento con el espíritu de Jezabel, para que podamos, para que no venga a sabotearnos. Y le aseguro que si resistimos, no le quedará otra opción que huir. No le quedará otra opción sino huir. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar.